Hola, este es un video para ayudarles para el examen de mañana. Entonces, quiero mostrarles más o menos qué es lo que les voy a tomar, qué es lo que quiero que vayan revisando y las cosas que de ley se tienen que saber, ¿ya? Entonces, para esto voy a compartirles mi pizarrita y ver, bueno, el examen son solo dos ejercicios, ¿ya? Y dentro de estos ejercicios, bueno, el primero tiene que ver con cuestiones de radiaciones. Miren, para tratar el cáncer, muchas veces lo que se hace es como irradiar a los tumores con la radiación de elementos radiactivos, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Sí. Entonces, bueno, primero que nada, un elemento radioactivo es uno donde el núcleo que espontáneamente se descompone, ya salen disparadas espontáneamente del núcleo, partes del núcleo, ya. Entonces, pueden salir, digamos, el núcleo puede desprender ya sea energía espontáneamente, ya esas, digamos, aquí está el núcleo, y espontáneamente, es decir, sin que se le haga nada por su naturaleza, va a mandar luz, digamos, energía en forma de luz, digamos, y esta energía, digamos, van a ser nuestros rayos gamma, ¿sí cachan? Ya, pero también pueden mandar, digamos, pedazos, ¿no? Como partículas beta, partículas alfa, donde, por ejemplo, son, digamos, un neutrón con un electrón juntos, salen disparados, ya. Entonces, digamos, lo de menos es como ahorita la teoría nuclear, lo importante es saber qué es un elemento radioactivo, ¿no? Entonces, digamos, en este caso, el elemento radioactivo, lo que va a hacer es, digamos, con esta energía, lo que va a hacer es destruir un tejido canceroso. Y entonces, digamos que aquí está, esto es un pedazo de piel donde está el tejido, perdón, donde está el tumor. Entonces, lo que se hace es bombardearle, ¿no? Con ya sea partículas o energía que salen de este núcleo, radioactivo. De este elemento radioactivo, lo que vamos a hacer es como bombardear el tumor y así es como que se le va aniquilando a las células tumorosas, ¿ya? Eso es un tratamiento clásico que se usa en el cáncer, ¿sí? Contra el cáncer, ¿ya? Ahora, la cuestión aquí es que hay dos ecuaciones diferenciales en el examen que van a estar relacionadas con este problema, que van a estar explícitas de ahí. A la una es una ecuación diferencial donde se vincula el número de núcleos radioactivos, ya van a ver la ecuación mañana la variación de los núcleos radioactivos que inicialmente se tiene, se le relaciona con los núcleos iniciales radioactivos que se tienen. Entonces, esa ecuación, bueno, no, ahorita no es importante mostrarles porque, digamos, la solución de esa ecuación es fácil, pero esa ecuación, digamos, va a tener una derivada en el lado izquierdo y operaciones en el lado derecho. Y esas operaciones en el lado derecho van a tener una constante. Esta constante lambda es la que yo voy a pedirles que averigüen, ¿ya? Entonces voy a necesitar que averigüen esta lambda, aquí van a esto estar multiplicado por algo y aquí va a haber una derivada, ¿ya? Entonces este lambda de aquí lo que voy a pedir es que lo calculen a través de hallar un integral. Entonces aquí yo explícitamente les digo, miren, tienen que hallar este integral y al hacerlo van a tener la posibilidad de hallar el lambda, ¿ya? Entonces, lo que me interesa ahora a nivel operativo es que sepan integrar en esta parte, ¿ya? O sea, el problema es una cosa, explico ahí claramente que al menos yo pienso que está claro y si no, pues me preguntan ahí, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pero la parte como que me interesa es, miren, primero que nada, si no tienen límites de integración, lo que sea que vayan a integrar, pues al final, después de poner el igual, van a encontrar aquí funciones. Estas funciones tienen que ser tales que al ser derivadas, den lo que está acá adentro. Entonces, digamos que yo tengo aquí con respecto a x que quiero integrar, por ejemplo, no sé, un polinomio de este estilo, ¿ya? Por ejemplo, x al cubo y aquí, no sé, más x al cuadrado, ¿ya? Entonces, lo que quiero que noten es que cuando tienen algo de este estilo, ya sea de esta forma, donde tienen varios sumandos, es decir, elementos de una suma, pueden ser estos sumandos fáciles o pueden ser más complicados, como va a estar, digamos, un poco más complejo que esta integral ahí en el examen, ¿no? Y lo que tienen que hacer es simplemente la integral, distribuirla a cada uno de estos sumandos, es decir, su tarea de integrar todo esto se transforma en integrar esto y luego la integral de esto. Si es que ustedes no tuvieran límites de integración, entonces simplemente dirían, bueno, la integral de esto, ¿a qué me refiero con esto? Tienen, digamos, una expresión que es justo la misma expresión que está al lado de la letra D de diferencial.
esa expresión, si está elevada a un exponente numérico, entonces la forma de integrar eso es bien fácil porque se copia la expresión, en este caso esa expresión es la x, y entonces, y el exponente pues aumenta en 1, de 3 aumenta a 4, y este número pasa a estar acá en el denominador. Ya, entonces esto es la primitiva del x al cubo. Eso quiere decir que la primitiva es la función que al derivarse, pues nos va a dar esto que estoy yo aquí integrando, ¿ya? Ahora, no me hago lío con que aquí esté el x al cuadrado, porque es ahora cuando le integro al x al cuadrado. Entonces ya integré el x al cubo, ahora toca integrar el x al cuadrado. Es decir, hay una propiedad de las integrales que dice que la integral se va a distribuir a cada uno de los elementos, a cada uno de los sumandos, ¿no es cierto? Entonces eso quiere decir que la integral se aplica a cada uno de los sumandos uno por uno. Entonces ahora me toca integrar el x al cuadrado. Como veo que debajo del número 2 que está aquí hay una expresión donde esta expresión es justo la expresión que está al lado de la letra del diferencial. Entonces esta expresión, que en este caso es simplemente la x, pues otra vez le pongo aquí, y luego este número de aquí, 2, le aumento 1 y se hace 3, y este número 3 pues ahora va de denominador. Esto de aquí es la cosa más simple que pueden hacer y el ejercicio más simple que pueden tener, y espero que lo sepan hacer sin necesidad de buscar en tablas y que lo sepan hacer de manera natural y fluida. Ya, entonces ahora este ejemplo no se acaba aquí, sino que pues como no tiene límites de integración, es decir, aquí no estoy poniendo un número concreto, acá tampoco estoy poniendo un número concreto, ni tampoco estoy poniendo una letra que tiene la posibilidad de concretarse en un número completo, ni acá tampoco, sino que como ven no hay nada, entonces lo que se pone es aquí la constante de integración. Ya, ahora, esto es lo más sencillo que espero que puedan hacer, ¿ya? El siguiente, digamos, nivel dentro de lo que vimos es, porque, bueno, yo les dije que hay 4 tipos de funciones fundamentales que nos interesan, y de ese 4 tipos de funciones fundamentales es las que tienen que saberse las integrales de memoria. Entonces, aquí estoy asumiendo que saben cómo sacar la integral de un polinomio. Entonces, yo les había dicho que una de esas 4 funciones básicas son justo la polinomial, y lo que hice fue poner el polinomio más fácil para integrar, que era, digamos, por ejemplo, un monomio. Un monomio también es parte de un polinomio, ya es la versión mínima del polinomio, porque solo es uno de los monomios, ¿no? Ya, entonces poli son varios. Entonces, digamos, dentro de las expresiones que vimos al inicio de la clase, lo que habíamos visto era que, por ejemplo, si tienen aquí un x y aquí tienen, no sé, un número, donde este número no le voy a concretar en un valor concreto, sino que lo que sabemos es que tiene el rol de ser un número lo que está ahí de exponente. Y yo les dije cómo integrar esto, y la forma de integrar esto es simplemente como hemos hecho lo anterior, que es poniendo esta letra. Si es que esta letra está aquí mismo, entonces podemos poner la letra y esto aumentamos en 1, y este exponente termina estando también de denominador. Eso lo vimos bien al inicio de nuestro curso, y espero que ahora sea algo natural en ustedes y que puedan hacer esto velozmente, digamos, y como que sin problemas. Ya, ahora, el siguiente paso cuando uno aprende a hacer este tipo de cosas y aprende las integrales básicas de las 4 tipos de integraciones básicas, de funciones básicas, lo siguiente es integrar algo donde ustedes tengan que hacer una cosa que se llama integración por sustitución. Entonces, digamos que tenemos una función como el coseno, y muchas veces uno tiene que aplicar o se sugiere aplicar la integral por sustitución cuando lo que tenemos no es una de las 4 funciones básicas directamente, sino que es algo parecido. Ya, entonces miren, yo aquí si tuviera x, eso haría que el coseno de x sí forma parte, ¿no es cierto? Si es que aquí estuviera la x, eso sí formaría parte de uno de los 4 casos de integrales básicas y formaría parte de las integrales trigonométricas, y entonces la respuesta simplemente sería seno de x. Pero el argumento, es decir, aquello a lo que se aplica el coseno, puede no ser eso, el x, sino que puede ser, digamos, un polinomio, tipo, no sé, 3 por x, no sé, al cuadrado más 1, ¿ya? Entonces, no al cuadrado, no, ahorita, perdón, ya, así. Y nada, entonces la cosa es que este tipo con más 1, pongámosle, ya, lo que ven acá adentro es, cuando tienen algo así de simple, porque en realidad está simple, noten que esta no es una de las funciones básicas directamente, sino que es una función compuesta, donde adentro tengo una función que es igual a la función de la línea recta, ¿sí? Es decir, yo tranquilamente podría decir, a ver, en el cálculo de una variable, ¿cuál es
el dibujo del 3x más 1, y esto es simplemente el dibujo de una línea recta, y de hecho esta es una función polinomial, ¿sí cachan? Es decir, yo pude haber dicho esto es una función polinomial, pude haber dicho que es la función g de x, ¿ya? Y esta función g de x, podría decir simplemente es 3x más 1, y ustedes dibujan esto es una línea recta, algo le pasó a mi lapicito, a ver, ya. Entonces, esto es simplemente una línea recta, tipo esta línea recta, ¿ya? Y nada, como ven, no solo está esta función, que sería la g de x, sino que hay otra función, que es el coseno, porque recuerden, las funciones, una de las formas de verles es como órdenes, ¿no? Entonces, no solo estoy ordenando que hay que triplicarle la x y sumarle 1, que eso correspondería a plantear una de las 4 funciones básicas, es decir, una función polinómica, sino que estoy pidiendo que a esa función se le aplique otra función. Esto de aquí se convierte en el argumento de otra función, es como que una función está metida dentro de otra, eso es una función compuesta. Cuando tienen funciones compuestas, entonces muchas veces eso sugiere que pueden usar el método de sustitución. ¿Qué es el método de sustitución? Que es también lo que espero que lo hagan de manera ya fluida y de manera fácil. Recuerden que les postergué la fecha del examen para que puedan ir practicando. Espero que sí lo hayan hecho. Entonces, lo que esto del método de sustitución lo que hace es tomar un pedazo de la integralidad. ¿A qué me refiero con tomar un pedazo? ¿Será que puedo tomar este paréntesis? Eso sería absurdo. ¿Será que puedo tomar solo el coseno? Eso también sería absurdo porque el coseno, digamos, no es solo coseno, sin nada, paréntesis y adentro, no es nada, ¿no? Es decir, si yo solo cogiera esto y digo, esto nombrémosle como U, eso no tendría ningún sentido, ¿no? Sí, ya, pero entonces lo que se suele hacer es pensar, bueno, ¿será que puedo al argumento, es decir, aquello a lo que está aplicando el coseno o cualquier otra función, le puedo tomar como U? Veamos, entonces cogemos y decimos, bueno, pongamos que el U es en este caso 3 de X más 1, ¿ya? Y entonces, ¿por qué quiero hacer esto? El método de sustitución lo que busca es reexpresar esta integral en una variable donde se haga explícito para nosotros que en esa nueva variable lo que tenemos que integrar sí, se convierte en una de las 4 casos de integrales básicos. Entonces, yo haciendo esta sustitución voy a darme cuenta que casi lo que tengo aquí es el coseno de una u, y aquí pudiera yo tener la derivada, el diferencial de u, el diferencial es todo esto, la d y la letra de lado, ¿no es cierto? Entonces, tuviera casi eso, pero van a aparecer por aquí cosas extras, y esas cosas extras van a ser constantes, ¿ya? Entonces, para darnos cuenta de eso, notemos que yo voy a necesitar no solamente esto, convertirlo en algo que se llame u, cuando yo haga el reemplazo y vea 3x más 1, pondré el u, sino que también necesito que el diferencial de x deje de estar el diferencial de x, sino que esté el diferencial de u. Entonces, esto he repetido muchas veces, solo que vi que la última vez tenían problemas en hacerlo, entonces lo estoy repitiendo ya. Entonces, para el método de sustitución tiene estos 2 pasos, renombrar y luego derivar la nueva variable con respecto a la antigua variable. Entonces, si yo derivo u, lo que me están pidiendo en pocas, ya que u es 3x más 1, lo que me están pidiendo es que yo derive 3x más 1. Entonces, ¿cómo os derivo 3x más 1? Pues en este caso simplemente me va a dar 3, ¿no? ¿Por qué? Porque la derivada de 3x es 3 y la derivada de 1 da 0, ¿ya? Entonces, ahora esto, fíjense, estoy repitiendo porque es lo que yo espero que sepan así, como de memoria, ¿ya? O sea, que puedan salirle súper fluido, ¿ya? Entonces, ahora, ¿esto para qué me sirve? Esto todavía no lo voy a usar, es parte del proceso para encontrar las ecuaciones que en realidad, la ecuación que en realidad voy a usar. Esta ecuación de aquí, estos términos los tengo que mover de manera que cuando yo lea la ecuación, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como me convenga, digamos, en este caso sería de derecha a izquierda, yo logré ver simplemente todo lo que no está, digamos, en términos de u. Es decir, miren, al coseno no le puedo poner en términos de u, al paréntesis no le puedo poner en términos de u. Si yo leo esta ecuación de derecha a izquierda, la que estoy planteando yo mismo desde el inicio al renombrar, entonces todo esto ya estaría en términos de u. Si hiciera eso, tuviera el coseno, paréntesis y luego la u. Y lo que sobra es todo esto de aquí, en este caso. Esto que sobra, digamos, yo tengo que ponerlo en términos del diferencial de u. Entonces, ¿cómo hago con esta ecuación para yo tenerle solito a esto que sobra en un lado de la ecuación y otras cuestiones en el otro lado de la ecuación? Pues simplemente cojo de aquí y despejo el diferencial de x. ¿Cómo? Le paso al otro lado a multiplicar y 3 a dividir. Y entonces lo que me quedaría es que el diferencial de u sobre 3, va a ser el diferencial de x, ¿no? Ya, entonces, con esto en mente, yo ya
haciendo esto, este proceso lo hice ¿para qué? Para que aquello que yo sé que después de hacer el reemplazo de la primera ecuación que yo mismo planteo, donde veo que las X las pongo en términos de la U, me va a quedar algo que todavía está directamente, yo no lo puedo cambiar a cuestiones que tengan U solamente basándome en esta ecuación, ¿sí? Entonces lo que digo es, bueno, por eso derivo, ¿para qué? Porque si yo derivo la X, perdón, la U con respecto a X, ahí me va a salir el diferencial del U, y yo necesito que me salga el diferencial de U, porque ahora este coseno, cuando haga yo este reemplazo, va a ser el coseno de U, y yo para integrar eso necesito el diferencial de U, porque la función está en términos de U. Ya, entonces ahora voy a leer, la motivación es importante, por eso les repito la razón, ¿no? Ya, entonces ahora leo de derecha a izquierda, esto he hecho muchas veces, entonces, pero espero que, digamos, ya esté quedando cada vez más claro, entonces ahora, después de este paso, lo que hago simplemente es reemplazar, ¿no es cierto? Entonces ahora sería coseno, en este caso de U, y entonces en vez de dx pongo du sobre 3, ¿ya? Ahora, el tener el diferencial de u sobre 3 es lo mismo que tener el diferencial de u multiplicado por un tercio. Y ese un tercio yo le puedo mover para acá y le puedo mover incluso afuera de la integral. ¿Por qué? Porque si yo tengo una constante multiplicada por una función, entonces el un tercio hubiera estado multiplicado con el coseno de u si yo le movía hacia acá. Entonces yo puedo, según una de las propiedades de las integrales, sacar la constante y simplemente integrar esto. Y ahí nos damos cuenta pues que esto de aquí, este sería el seno simplemente. ¿Por qué? Porque regresamos, o sea, la intención de hacer la sustitución es llegar hasta una de las integrales básicas que son las que se tienen que saber, pero de ley. Y entonces, ¿qué tengo que buscar aquí? La primitiva, es decir, una función que al ser derivada me dé el coseno de u, esa función es del seno de u, entonces yo tendría un tercio del seno de u. ¿Por qué? Porque si ustedes derivan el seno, pues les da el coseno. Entonces, ya, ahora, la cuestión es que si ustedes no tienen límites de integración, como en este caso, el problema tienen que darlo en el términos de la variable original, y aquí la 1 es la variable original es la x, entonces lo que tendría que hacer es simplemente regresar a la variable original, ya que como leyendo esta ecuación de izquierda a derecha, y cada vez que vea la u, pues pondría 3x más 1, por lo que me quedaría un tercio de seno de 3x más 1. Ahora, si yo hubiera tenido límites de integración, recuerden, la última clase habrían dos formas de resolver. Una es cuando yo cambio, si yo hubiera tenido aquí un número y acá otro número. Entonces la cosa es que cuando yo pasaba de esta expresión a esta, de la expresión en las X a la expresión con las U, yo tenía dos cosas que podía hacer. Yo podría, digamos, cambiar los límites de integración y mantenerme en la U, ¿sí? Y entonces ahora, ¿por qué? Porque los límites de integración son los valores que va a tomar la variable independiente. En este caso, la variable independiente es la letra que está al lado del diferencial. Entonces, la X sería la que va desde este valor, por ejemplo, no sé, 2, hasta este valor de aquí, no sé, digamos 5 ya. Ahora, la cosa es que yo tengo dos métodos si es que tengo límites de integración. El primer método es otra vez, me quedo yo en la variable u, no regreso a la variable x, sino que si ya me quedo en la variable u, lo que tengo que hacer es cambiar los límites de integración, ¿sí? Entonces aquí no puedo poner el 2 y el 5, sino que tengo que ver qué pasa con la u cuando el x es 2. Entonces, por ejemplo, si la x es 2, entonces yo tendría aquí que multiplicar 3 por 2, eso da 6, más el 1 da 7. Entonces yo sabría que cuando el x es 2, el u va a ser 7, entonces yo pusiera aquí en el límite inferior el 7, ¿sí? Y ahí yo sabría que cuando el x es 5, entonces lo multiplico por el 3, me da 15, más el 1, 16, entonces yo sabría que el u va a ser 16. Y entonces ahora yo tengo que hacer esta integral y la puedo hacer sin tener que regresar a la variable original. ¿Por qué? Porque los límites de integración los cambié. Ya no son los valores que desde dónde hasta dónde va la x, sino que ahora ya son los valores desde dónde hasta dónde va la u. Entonces en este caso yo podría detenerme aquí y no regresar a la variable original, sino que a esto de aquí evaluarlo. Puedo incluirle el un tercio o no, que el resultado va a darme lo mismo. Evaluar que, digamos, todo esto, o lo que decía es, o simplemente el seno de u, evaluarlo y dejarle al un tercio afuera, porque después se va a terminar multiplicando y les va a dar lo mismo. Pero, en fin, si se confunden, cojan todo el resultado y este resultado, pues le evalúan entre 7 y 16. Y eso significa que van a reescribir la expresión que ven aquí, van a reescribir esta expresión, solo que cuando ven el u ponen 16 y cuando ven el u ponen el 7, ¿ya? Ahora, esto harían en este lado, ¿no? Ponen aquí un tercio de seno y en vez de u ponen 16 menos,
y un tercio de seno de 7. Ya eso, el un punto es el un tercio de seno de 16 y el menos y después del otro punto representaría un tercio del seno de 7. Ya, esa es una forma. La otra forma es regresar a la variable original, es decir, una vez que yo digamos, mantener los límites de integración en suspenso cuando yo cambio la variable u. Entonces aquí como que me mantengo en suspenso, no pongo nada, puedo poner una letra si me da la gana ahí para decir, ah, mira, aquí va a ir un valor. Ya, entonces todavía no le concreto ese valor en ningún número. Ya digamos que aquí le pongo la letra B y aquí le pongo la letra A y ahí mantengo en suspenso. Y lo que hiciera es regresar a mi variable original. Y ahí, después de regresar a mi variable original, entonces ahí sí uso los límites originales de integración, porque la variable original es la x y la x va de 2 a 5. Entonces, no valdría aquí que yo me mantenga en la u, es lo que quiero decir, sino que lo que valdría es que yo voy a tener un tercio, ¿no es cierto? Ay, perdón, es que no es tan fácil con esto. Lo que yo sé hacer cuando ya, digamos, hay cosas en un video que estoy aprendiendo y veo que está muy lento, porque ya son cosas que sé, o la persona está hablando muy lento, yo le aumento la velocidad. Es algo que ustedes también podrían hacer en este caso, si es que así lo consideran. Ya, ahora, pondría aquí, yo sé que a esto de aquí le tendría que evaluar entre un valor A y B, que yo todavía no le quiero concretar. ¿Por qué? Porque mi intención es todavía no evaluar esto en la variable u, sino que regresar a mi variable original. Entonces, aquí yo pondría el seno, y en vez de la u, pues mi variable original es la x, entonces yo sé que si leo esta ecuación de izquierda a derecha, para regresar a la variable original, cada vez que vea la u, voy a poner 3x más 1, entonces aquí yo pondría 3x más 1, y esta expresión, un tercio de seno de 3x más 1, va a ser la que se termine evaluando entre no el valor a y b indeterminado, donde los mantuve en latencia qué valores iban a concretar esos, porque son los valores que hubiera tenido que tomar la u, sino que ahora que ya regresé a mi variable original x, entonces ahí sí vale poner los límites de integración originales 2 y 5. Entonces haría lo mismo que dije que iba a hacer antes cuando iba a evaluar una expresión entre dos números. ¿Qué es eso? Digamos, esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a escribir un tercio de seno de 3x más 1, pero cuando vea la x voy a poner primero el 5, luego pongo el menos y reescribo esta expresión, y cuando vea la x pues pongo el 2, y esas son las dos formas de hacer, digamos, una integral con límites de integración. Ahora, digamos, no siempre es tan simple, ¿no? Los casos en los que uno puede hacer esta sustitución. Cuando hay un caso donde yo pueda hacer una sustitución que no es tan simple, pues a ver, voy a borrar esto. Ya, ese caso sería, por ejemplo, si ustedes tienen, y todo esto ya vimos, así que les invito a que puedan, a que revisen, ya. Entonces, ¿qué tal si yo tengo esto así, la x, y por ejemplo aquí tengo el coseno, y como iba a poner antes adentro, por ejemplo, si yo tuviera x a 2x, no sé, o 4x o 5x, lo que sea, no importa si está un número aquí, ya, 5, pero aquí en vez de simplemente tener x, ¿qué tal si yo tuviera al cuadrado, ya? Entonces, de aquí más un número, más 17 puede ser lo que sea, ya, solo que no voy a poner porque tengo muchas más cosas que explicar. Bueno, no muchas más, pero más cosas que explicar, ya. Entonces, aquí también se me ocurriría ver si es que puedo integrar por sustitución. Es como que, como es la forma más fácil de integrar después de la integración de las integrales básicas, entonces, tal vez lo primero que se me salte a la mente es, a ver, de todos los métodos que hemos visto, que tampoco son muchísimos, tal vez sí se pueda resolver esto con esta sustitución. Y ahora, ¿qué me sugiere que sí pudiera yo hacer esto en este caso? Ya, lo que me sugiere eso es el hecho de que, miren, como antes me gustaría tomar, por ejemplo, el argumento como el U. Si yo hiciera eso, antes de escribir, me pregunto, para ver si hay la posibilidad de resolver esto por sustitución, me pregunto si es que yo al derivar esta cosa, porque es parte del método de sustitución a eso, ¿no es cierto? Coger lo que se renombra y derivarlo, es decir, ¿qué pasaría? Yo pienso esto antes de escribir, lo veo, trato de verlo en mi mente antes de escribir, y si, bueno, si no pueden hacerlo así en su mente antes de escribir, pues escríbanlo y intenten, y digan, bueno, ¿qué pasaría si yo pongo 5x al cuadrado y le pongo un nuevo nombre u? Tal como hice en el caso anterior, solo que antes no estaba una x afuera.
Entonces, lo que me tengo que preguntar es, ¿será? Y adentro, digamos, estaba solo x, no x al cuadrado. Entonces, pero lo que tengo que preguntarme, ¿será que si es que yo derivo esta u con respecto a la variable nueva, con respecto a la variable antigua, como parte del proceso para resolver por el método de sustitución, ¿será que yo logro encontrar todo lo que no quedaría en términos de u después de yo hacer este reemplazo? Es decir, miren, si yo leo esta ecuación de derecha a izquierda, parte del método de sustitución sería reescribir, ¿no es cierto? Esto, reescribir esta integral. Y entonces si yo veo de derecha a izquierda, yo tendría que poner el coseno, ¿no es cierto? En este caso, abro paréntesis, o bueno, el coseno simplemente de u, ¿no? Pero noten que hay cosas que todavía, solamente viendo esta ecuación de derecha a izquierda, hay expresiones, en particular esta y esta, que no están en términos de u, es decir, todavía estas están en el lenguaje de las x, porque sí, x por el diferencial de x. ¿Por qué digo x por el diferencial de x? Porque mentalmente le moví acá al lado del diferencial de x. Entonces, el x por el diferencial de x todavía no está en el lenguaje de las x, porque está en el lenguaje de las u's. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ver si es que el rato que yo derivo la u con respecto a la x, que es la forma de obtener una ecuación cuando salgan los diferenciales, ver si es que al derivar esto, yo obtengo justo algo que esté relacionado, una ecuación que esté relacionada con esto que está aquí, todavía sin pasarse al lenguaje de las luz. Entonces, y noten que eso va a ser lo que en efecto sucede. Es decir, parte del proceso del método de sustitución, escoger la u, la variable nueva, y derivarle con respecto a la variable antigua. Y entonces yo cogería y derivaría el de u con respecto al x. Y entonces, como ven, en este caso simplemente me da 10x. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí podrían pensar, bueno, pero es que yo todavía no tengo un 10x aquí, y lo que tengo es x por el diferencial de x, pero no importa. ¿Por qué? Porque esta ecuación ya es una fuente para generar justo lo que estoy buscando, el x por el diferencial de x. ¿Por qué? Porque en mi mente los estoy moviendo estos términos, de manera que el 10 le bajo a, y el diferencial de x lo subo. Entonces el 10 lo bajo a dividir y el diferencial de x lo subo. Y ahí yo ya de esta ecuación me doy cuenta que puedo despejar lo que tengo aquí, x por el diferencial de x, que es lo que inicialmente no estaba en el lenguaje de la u, cuando yo simplemente contaba con esta ecuación. Entonces, fíjense en que si yo hago esto, 10 le bajo y este diferencial de x le subo, otra vez, todo esto son cosas que ya he explicado, pero las estoy reexplicando porque noté la última vez que es como que en esto, que es lo más sencillo que se puede esperar de alguien que vaya a integrar, todavía habían personas que no lo tenían muy claro. Entonces, digamos, x y el diferencial de x busco tenerlos juntos y lo hago a través de esta ecuación. ¿Por qué? Porque derivé la u para justo tener un diferencial de u y también tener un diferencial de x. Esa es la razón por la que uno deriva la variable nueva con respecto a la variable antigua. ¿Por qué? Porque al tener una ecuación donde esté un diferencial de la variable nueva y el diferencial de la variable antigua, entonces eso me sugiere que esto es un insumo, que es una fuente, ya que es el material con el que yo cuento para poder generar una ecuación, donde yo pueda tener en un lado de la ecuación solito aquello que inicialmente no estaba en términos de la u, que en este caso es la x por el diferencial de x. Y es justo, miren lo que tengo aquí en el lado derecho de esta ecuación x por el diferencial de x. Entonces, en ese caso, yo cuando reescribo esta expresión, yo ya podría simplemente ponerle así, como en vez de x por el diferencial de x, que es lo que yo tengo aquí, yo ya podría poner el de u sobre 10 y hacer lo mismo que hice en el caso anterior. Si está sobre 10, esta expresión es lo mismo que todo esto esté multiplicado por el 1/10. Sí, y entonces este 1/10 lo puedo sacar afuera del integral y ahí sí simplemente integrar el coseno de u con el 1/10 afuera, ¿sí? Entonces, no voy a realizar esta integral, va a ser bien parecido a lo que hicimos antes, solo quiero dejar expresado esto de esta manera, ¿ya? ¿Ya? Entonces, estas son las cosas más simples que yo espero que las hagan, ¿ya? Esto es al menos lo mínimo que espero que sepan hacer, ¿ya? Ahora, digamos, empiezan, digamos, a tener, nosotros tenemos problemas un poco más complejos, ¿sí? Entonces, estos otros problemas que son como más complejos tienen que ver con que yo ya no puedo integrar por el método de sustitución, sino que tengo que integrar por otro método, que es nuestro método de integración por partes, ¿sí? Entonces, esta integración por partes sigue una fórmula, ¿sí? Y uno, cuando sospecha que tiene que integrar por partes, bueno, uno sospecha que tiene que integrar por partes cuando hay un producto de funciones y ya se intentó o se sospechó en integrar por sustitución y nos dimos cuenta que no se pudo, ¿ya?
Entonces, la otra cosa que voy a pedir es que integren o esperar es que puedan integrar por partes, ¿sí? Entonces, bueno, pues para integrar por partes, hay algunos ejemplitos que les puse ahí que realizamos en la clase, ¿no? Entonces, solo espérenme un momentito. Entonces ya regresé, la cuestión es que les decía, bueno, voy a poner aquí un ejemplo de esto de la integración por partes, otra vez simplemente como manera de un repaso breve de las cosas básicas que asumo que deberían saber, ¿ya? Entonces una de esas es que, ¿qué tal si es que yo quiero, por ejemplo, integrar x por el exponencial de x? Ya, entonces, miren, aquí me doy cuenta que de las 4 funciones básicas tengo 2 de esas. Tengo una que es la función polinomial, que es mi función x, porque el x es un monomio y un monomio es un caso particular de un polinomio, ¿sí? Y el otro es que la función exponencial, y aquí yo tuviera el diferencial de x. Ahora, la cuestión es que me pregunto, aquí, ¿será que puedo usar el método de sustitución? Entonces pensaría, bueno, el argumento de la función, que es aquello a lo que se aplica la función exponencial se está aplicando al exponente que está a lo que sea que esté encima de la e, a eso se está aplicando la función exponencial, ¿ya? Entonces, lo que trataría de hacer es ver si es que esta x le puedo cambiar de nombre y le pongo una u, y entonces, si hiciera eso, esta integral, pues quedaría como x, quedaría, miren, si yo hago y digo, bueno, ¿qué tal si es que le llamo u a mi x, tratando de simular o de hacer algo parecido a lo que hice antes con el coseno, donde lo que se coge para renombrar es el argumento de la función. Entonces, como el argumento de la función exponencial es x está en el numerador, digo, bueno, ¿qué tal si esto lo llamo u? Pero el problema de hacer esto es simplemente que miren ya, el siguiente paso es derivar la u con respecto a la x para que aparezcan los diferenciales de u y de x para a través de esta ecuación despejar y mover los términos como lo hice antes, ¿no? Entonces, ya, ¿qué pasa si yo a la u, que es el x, le derivo con respecto a x? Esto me da simplemente 1 y entonces si yo muevo los términos, lo que tendría es simplemente el diferencial de x al lado derecho, por ejemplo, y el diferencial de u al lado izquierdo. Y eso lo único que quiere decir es que no he avanzado nada haciendo esto ya. ¿Por qué? Porque simplemente voy a terminar reescribiendo cuando yo lea esta ecuación y esta ecuación de derecha a izquierda. Cuando yo trato de leer estas ecuaciones de derecha a izquierda y reescribir esta integral, lo que me voy a dar cuenta es que voy a contar simplemente con la misma integral. ¿Por qué? La misma integral luciendo de la misma forma. Ya lo único que voy a cambiar es, voy a terminar reemplazando las x por las u's. ¿Por qué? Porque miren, esta x va a ser u, ¿sí? Esta e a la x va a ser ahora e a la u. Y este diferencial de x va a terminar por esta ecuación de acá, terminar siendo el diferencial de u. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo no pude reexpresar esto de manera que luzca la integral en la nueva variable como una de las 4 integrales básicas, como una integral de una de las 4 tipos de funciones básicas. ¿Sí? Entonces, como no pude hacer eso, entonces es como que, chuta, y justo uno hace el método de sustitución para eso, para que se nos revele en la nueva variable, nuestra integral, como una de las casos básicos de integración, pero en este caso volví a tener exactamente lo mismo y no desapareció la variable a la que está elevado la e, no desapareció del integral. Entonces, esta, si bien es cierto, es la misma integral que esta, pero no avanzamos en nada. Entonces, lo que se hace en este caso es, bueno, pensar, ya que aquí no hay funciones trigonométricas, por ejemplo, lo que yo haría inicialmente es pensar, bueno, ¿será que yo puedo integrar esto por el método de integración por partes? ¿Qué significa que voy a integrar por partes? Pues simplemente que voy a seguir una fórmula ya. Entonces, nuestra fórmula le voy a poner aquí, y entonces la integral de u, y recuerden que esta fórmula es simplemente la forma integral de escribir la derivada de un producto de funciones. Entonces, esta fórmula la deduje a partir de ahí y es en este caso simplemente, digamos, el u por el b menos la integral de b por du. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que yo voy a terminar en mis expresiones escogiendo algo que se llame, miren, lo que yo quiero hacer es ver que en esta expresión, algunas partes de esta expresión tienen que tomar el rol de la u y otras partes de esta expresión tienen que tomar el rol del diferencial de b. Entonces, ¿cómo se elige qué tiene el rol de la u? Entonces, para eso nos fijamos en la palabra hilate, ¿sí? Y esta palabra hilate lo que nos dice es, mira, primero tienes que, en tu integral,
ir buscando desde izquierda a derecha leyendo esta palabra, tienes que ir buscando, por ejemplo, la I es de inversas trigonométricas, la L de logarítmicas, la A de algebraicas, la T de trigonométricas y la E de exponencial. Entonces cojo y digo, ¿será que, me fijo en la primera letra y digo, ¿será que en mi integral yo tengo una función inversa trigonométrica? Y eso no pasa. Entonces, después me voy a la siguiente letra y me pregunto, ¿será que en esto que quiero integrar, qué es lo que quiero integrar esto? ¿Será que yo encuentro una logarítmica? No es el caso. ¿Será que yo encuentro una función algebraica? Bueno, las algebraicas son las funciones polinómicas, entonces sí, sí es el caso. Entonces ahora, una vez que uno identifica esto, él lo que hace es llamarle u a la función algebraica, ¿sí? ¿Ya? La función que yo identifico que está en esta palabra, en este caso la algebraica, esa es la que va a terminar siendo nuestra u. Entonces, para el método de esta integración por partes, yo necesito, digamos, poner una u, ¿sí? Que en nuestro caso va a ser esta x, pero fíjense en que mi integral en el lado derecho me va a exigir. ¿Por qué estoy pensando en el lado derecho? Porque mi intención es decir, bueno, ya, mi u es x, pero todo lo que no es la x va a terminar siendo, es decir, todo lo que no es la x, que es esto de aquí, esto va a terminar siendo el diferencial de b. ¿Por qué? Porque mi intención era que esta integral que escribí inicialmente, una parte tome el rol de la u y todo lo otro tome el rol de diferencial de b. ¿Ya para qué? Para si yo tengo que el rato que voy a integrar tengo un u por un diferencial de b, es decir, yo ya tendría esto de aquí. Entonces yo ya podría decir que esto de aquí es igual a lo que me diga esta fórmula. Entonces esta fórmula me dice que tengo que poner el u, que en este caso va a ser el x, bacán, pero me dice que yo ponga el b y todavía no tengo el b porque lo que yo tengo es el diferencial de b. ¿Sí? ¿Por qué? Porque otra vez yo, haciendo esto de late, reconocí el u y todo lo que no era la u es el diferencial de b, entonces yo ya sé cuál es mi diferencial de b y en este caso yo sé que el diferencial de b es simplemente e a la x por el diferencial de x. ¿Ya? Entonces todo lo que termine siendo el diferencial de b va a ser una función que va a estar multiplicada por un diferencial, como en este caso el e a la x multiplicado por el diferencial de x. Ya. Bien, ahora yo tengo esta ecuación y esta ecuación para ir con esta de aquí, con la u, yo tengo que encontrar el diferencial de u. ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar en el lado derecho de mi fórmula aquí, ¿sí? Ya, entonces, en vez de u, yo tendría que buscar el diferencial de u. ¿Cómo hago eso? Otra vez derivo u con respecto a x. Entonces, si yo derivo u con respecto a x, pues me va a dar 1, es decir, voy a tener de u con respecto a dx y otra vez esto sí está dentro de los pasos que escribí en la pizarra que se tiene que hacer para hacer la integración por partes. Entonces, una vez que uno identifica el u, deriva el u con respecto al x, ¿no es cierto? O la variable nueva u con respecto a la variable antigua x, lo derivo. Entonces, como el u me doy cuenta que es la x, del rato que la x le derivo con respecto a x, pues esto me da 1. Esto lo uso ¿para qué? Para poder despejar el diferencial de u de esta ecuación. Y entonces otra vez la motivación es importante porque eso hace que no se aprendan como robots esto, sino que piensen y ya puedan obtener todo lo que quieran simplemente pensando. Entonces este diferencial de x le pasan al otro lado a multiplicar por el 1 y les queda que el diferencial de x del diferencial de u es igual al diferencial de x. Listo, hasta ahí todo bien. Pero recuerden que mientras estábamos avanzando nos dimos cuenta que ya puse la x, que es la u, y me faltaba poner la b. Entonces, ¿cómo hallo la b? Pues la b se halla a partir del diferencial de b que ustedes no tuvieron más opción que llamarle a la x, a la x por el diferencial de x como el diferencial de b. Entonces, ¿cómo yo hago para encontrar la b? Pues simplemente integro. Si yo integro el diferencial en el lado izquierdo, pues simplemente me va a quedar el b, que es lo que yo busco, ¿sí? Y en el lado izquierdo me queda eso y en el lado derecho, porque si yo voy a integrar en el lado izquierdo de una ecuación, estoy tomando en cuenta esta ecuación, también tengo que integrar en el lado derecho de esa ecuación para que no se altere la ecuación, ¿sí? Entonces en el lado derecho yo tendría la integral de la e a la x de x, es decir, tendría esto. Ahora, esta es la integral más fácil que de ley se tienen que saber de memoria. ¿Ya? Entonces, estas sí tienen que saber de memoria, que la integral de la e a la x, por el diferencial de x, pues simplemente les da e a la x. Entonces, como ven, el rato que yo ya tengo la función u, ya no aparece más, perdón, el rato que tengo la función b, ya no aparece más del diferencial, ¿no? Entonces, v, nuestra b, digamos, es el e a la x. Entonces, yo al escribir, miren, si en el lado izquierdo, esto que yo tenía, yo ya sé que es u por el diferencial de b, luego está el igual, en el lado derecho tengo que poner el u por el b, ahora el b es e a la x, y entonces lo escribo feliz y contento e a la x, y parece que ya le estoy resolviendo, pues sí, y luego este menos del menos que estoy poniendo aquí, y ahora tendría que yo integrar que, entonces yo tengo aquí el b yo ya sé que es el e a la x,
Entonces, bacán, le pongo aquí e a la x y luego tengo que poner el diferencial de u. En nuestro caso, el diferencial de u es el diferencial de x. Y fíjense en que esto es fácil de resolver. ¿Por qué? Porque ya lo hice acá. El integral de e a la x de x, yo ya sé que es e a la x. Entonces yo cambiaría todo esto por e a la x y listo, el pollo. Ya, entonces esto es lo siguiente que yo espero que les salga de manera natural cuando sospechan que tienen que integrar por partes, pues cuando tienen un producto de funciones como aquí, por ejemplo, tengo una función básica por otra función básica y en principio no funcionó el método de sustitución. Ahora, las integrales trigonométricas, que es lo siguiente que vimos, esto uno tiene que integrar o aplicar cuando ve funciones trigonométricas, ¿sí cachan? Ya, entonces la integración trigonométrica aparecería como cuando nosotros queríamos integrar, digamos, funciones senos o cosenos o secantes y tangentes, sí, pero estas senos y cosenos o tangentes y secantes, primero, o están multiplicadas entre sí o están elevadas a potencias ya sean pares o a potencias impares. Entonces, el clásico caso, el que vimos justo en la clase, esto también ya lo vimos, era que, miren, teníamos, por ejemplo, un seno. Sí, entonces yo voy a ponerles un ejemplo como este para que integren ya dentro de este ejercicio de la radiación del carcinoma del que les hablaba, ¿no? Entonces, y yo, digamos, nosotros, ay, perdón, esta X, no va aquí, ¿ya? Sino que tengo seno a la cuarta de X y esto le multiplico por el coseno, al cubo de X. Entonces, fíjense en lo que está pasando aquí. Hay dos funciones trigonométricas, seno y coseno. Y estas dos funciones trigonométricas, lo que me doy cuenta es que hay una que es impar, que tiene exponente impar, que en este caso el coseno, y otra que tiene el exponente par. ¿Cuál es el truco para hacer esto? También lo vimos en clase, es que tomo la función que está elevada al exponente impar, y esta función que está elevada al exponente impar le abro como ¿qué? Como el coseno de una potencia par, que en este caso sería coseno cuadrado de x, y multiplicado por el coseno de x. A esto me refiero con que le abro, ¿no? Como que le desarrollo. Si bien es cierto, el coseno de al cubo de x es lo mismo que, por ejemplo, coseno de x por coseno de x por coseno de x, también es cierto que el coseno cubo de x es coseno cuadrado de x por coseno de x, así como también es cierto que el coseno cubo de x es lo mismo que tener coseno a la quinta de x sobre coseno cuadrado de x. Pero de todas las formas en las que yo puedo reexpresar el coseno cubo de x, o la función trigonométrica elevada a un exponente impar, de todas las formas, la que me interesa a mí es dejarle al coseno ahora por una parte como un producto de esta función trigonométrica, pero elevado a una potencia par, y dejar afuera solito a un coseno, ¿ya? Ese es el truco, dejarle afuera solito a un coseno, ¿sí? Entonces, ¿con cuál función hago eso? Con la que tiene el exponente impar, pils. Ya, entonces, ¿y para qué hago eso? Porque ahora, esto de aquí, yo lo puedo reexpresar por la identidad trigonométrica, 1 igual a coseno al cuadrado, de x más el seno cuadrado de x, que es la más básica y la clásica de las identidades trigonométricas. Entonces yo tuviera aquí el seno, perdón, seno, este es el seno ya, de x. Como saben, escribir con esto está difícil porque si toca escribir con el mouse y no tengo mouse y estoy escribiendo con el WordPad. Ya, entonces, con el pad, perdón. Ya, entonces, bueno, esta es la identidad, sí cachan cuál es la identidad a la que me refiero. Entonces, miren, este coseno cuadrado de x que lo identifico en esta ecuación aquí, lo quiero despejar. Entonces, ¿qué haría para eso? Este seno cuadrado de x le voy a pasar al otro lado, y pasa, si aquí está sumando, pasa al otro lado restando, ¿no es cierto? Entonces yo le tuviera aquí a 1 menos seno cuadrado de x, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que yo terminaría de la identidad que escribí aquí, yo terminaría simplemente reexpresando debido a esa identidad, este coseno cuadrado de x como 1 menos el seno cuadrado de x. Ya, entonces fíjense en el proceso es tomar la función trigonométrica que está elevada al exponente impar, expresarle como un producto de esta misma función, pero por un lado un factor es elevado a una potencia par y por otro lado esta misma función tiene que estar el coseno o la función trigonométrica tiene que estar solita sin estar elevada a un exponente, eso me refiero. Y lo final es que todo este tiempo estuve trabajando con la función trigonométrica que está elevado a la potencia impar. Entonces, lo final es que este que está al cuadrado, pues lo pongo
a través de la identidad trigonométrica, a través de el seno. ¿Sí? Uso la identidad trigonométrica. ¿Para qué? Sí, en este caso a esta le pongo en términos del seno, pero si es que estuviera seno cuadrado de x, al seno cuadrado de x lo despejo de la identidad trigonométrica que puse antes y dejaría lo que está dentro del paréntesis ahora en términos del coseno, si es que lo que estuviera al cuadrado fuera el seno. Pero recuerden que si es que lo que estuviera al cuadrado fuera el seno, eso sería porque la función impar sería el seno, ¿sí? Ya en este no es el caso, la función impar es el coseno. Ya, entonces, ahora, ¿por qué rayos hago eso? Porque si yo tengo aquí, miren, el coseno de x y aquí el diferencial de x, ¿no es cierto? Y mi integral es ahora el seno de cuarta de x. Todo lo que está de aquí para acá ya son cosas que simplemente tienen el seno de x. Y aquí está el coseno de x. Como la relación entre el seno y el coseno es que el coseno es la derivada del seno. Entonces esto me sugiere que si yo le renombrara, por ejemplo, al seno de x con una letra tipo u, ¿sí? Es decir, a partir de este punto yo me gustaría resolver por el método de sustitución. Si es que yo le llamo al seno de x u, entonces yo tendría aquí u a la cuarta y aquí tendría 1 menos u al cuadrado, porque si yo digo que el seno de x es u, entonces el seno de x a la cuarta es u a la cuarta y el seno cuadrado de x va a ser u al cuadrado. Entonces si yo tuviera esto así. Y la cosa es que si yo derivo el seno de x, pues me da el coseno de x, entonces yo ya sabría que acá al lado el coseno de x, pues el diferencial de x, esto se va a convertir en el diferencial de u. ¿Cómo hice esto? Pues simplemente estoy aplicando el método de sustitución en mi mente y verbalmente se lo estoy explicando, pero está esto escrito en su cuaderno y a partir de aquí ya es fácil resolver. ¿Por qué? Porque bien pueden distribuir por el producto que está aquí, el elemento que está afuera, adentro del paréntesis, es decir, multiplicar esto por esto y multiplicar esto por esto. Y fíjense que si multiplican esto por esto, van a tener un sumando u a la cuarta. Y si multiplican esto por esto, van a tener un sumando que va a ser u a la sexta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora tienen que integrar lo que les dije al inicio, un polinomio. Y esto es lo más fácil de integrar porque primero tienen que integrar el primer elemento, luego el segundo elemento y listo. Ya. Entonces, eso con respecto a sus integrales trigonométricas, pilas. Ya, ahora, finalmente, me gustaría hablar de algo que está en su examen en la segunda pregunta. Entonces, hay una curva que ustedes van a ver cuando tengan métodos matemáticos para la física o en otras palabras, cálculo variacional. En pocas, digamos, cuando aprendan qué es la propiedad de acción, ¿sí? Y empiecen ya a hacer un poco de la física teórica, digamos, la primera acercamiento a la física teórica es la formulación de la mecánica newtoniana en términos de la mecánica clásica. Y esto es usando hamiltonianos y, bueno, lagrangianos. Ustedes ya van a ver eso después. Pero el punto es que aquí hay un principio buenazo que la Sabine Hossenfelder, que es la señora que les dije que vean sus videos, que les recomiendo, ella considera que ese es lo más cercano que tenemos a una teoría de unificación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes minimizan, digamos, la acción, obtienen un montón de cosas interesantes en muchos campos de la física, no solamente en la mecánica, en la electrodinámica, en la mecánica cuántica. Ustedes van a tener el principio de mínima acción filtrándose en todos, en la mayoría de campos de la física. Entonces, que la naturaleza tiene como esta regla que busca minimizar la acción, ¿ya? Entonces, a veces la acción puede ser, por ejemplo, la energía, entonces como que el proceso, el fenómeno que están analizando busca minimizar la energía. Ya en otros casos lo que busca minimizar es el tiempo que va a tomar un objeto llegar, ir desde un punto hasta otro punto. Entonces supónganse que lo que tienen es que en vez de estos puntos es una canica que tiene un hueco. Y a lo largo del hueco, digamos, entonces le voy a hacer más grande la canica, entonces, y aquí hay un hilo. Este hilo, digamos, si yo le suelto la canica y le sostengo, por ejemplo, aquí al hilo y le sostengo por acá al otro extremo del hilo, ¿cuál es el camino que va a tomar la canica para ir digamos, desde aquí hasta acá? Entonces, lo que va a hacer es va a terminar yendo por este camino, por el camino que va a ser el más rápido. Entonces, la canica va a recorrer este camino, ¿sí? En vez de, por ejemplo, este camino, ¿sí? ¿Ya? Entonces, el camino que está recorriendo lo recorre porque es el camino más rápido para llegar desde donde está aquí hasta llegar acá. Y esta curva tiene un nombre especial y se llama la curva Bajkistrócrona. Ya, esta curva Bajkistrócrona
está en su problema, sí, en el segundo problema. Entonces hay una ecuación fácil para esta y lo que les voy a pedir es que integren esta ecuación, ¿ya? Ahora, esta ecuación está dada como normalmente tipo así, no sé, y en un lado y en el otro lado, no sé, x más 1 o alguna vaina así, sino que está dada de manera paramétrica, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con que la ecuación está dada de manera paramétrica? Entonces, para esto vamos a hacer el ejemplo con el círculo. Entonces, digamos que yo tengo, miren, en una circunferencia de radio 1, voy a dibujar la circunferencia de radio 1 aquí. Y entonces desde aquí hasta acá hay uno y desde aquí hasta acá hay uno. Es decir, de aquí hasta acá, en este caso en el eje X habrá menos uno y desde el origen de coordenadas hacia la derecha hay una unidad. Ya, ahora, la cosa es que, ¿qué describe esta borde de este semicírculo? Pues la ecuación del círculo. Y como les había mostrado, la ecuación del círculo en este caso es x al cuadrado, más, en este caso, ¿por qué estoy escribiendo esta ecuación así? Porque es la ecuación del círculo de radio 1. Esto también ya les había explicado alguna vez y cuando está centrado en el origen, entonces la ecuación es de esta manera, ¿ya? Entonces es x al cuadrado más y al cuadrado y aquí es el radio al cuadrado, pero como es 1, entonces 1 al cuadrado es 1. Ya, ahora, la cuestión es que una forma de integrar, de hallar el área debajo de esta curva sería si, digamos, esta curva es nuestra curva, este borde superior es la curva, la representación gráfica de la función y, igual a 1 menos x al cuadrado, raíz de esto. No sé si estoy grabando, a ver, veamos. Solo voy a ver si estamos grabando ya, entonces de un ratito dejen ver. Sí, ya, entonces voy a seguir. Este, ya, entonces lo que les decía es que una forma de hallar el área bajo la curva, ya que esta curva está descrita por esta ecuación, pues sería simplemente la forma de hallar el área bajo la curva sería integrar desde menos 1 hasta 1 esta función de x. Entonces aquí pusiera f de x o y, es decir, tuviera que poner así, no, y al lado tendría que poner el diferencial de x. Si donde está y le puedo reemplazar por todo esto que está aquí a la derecha. Entonces, en otras palabras, una forma de hallar el área debajo de esta curva sería integrando la raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿ya? Pero, hay otra forma de hacerlo. Entonces, ¿cuál es esa otra forma de hacerlo? Entonces, fíjense, lo que yo puedo hacer aquí es notar que todos los puntos que están en este borde no solamente estarían descritos por esta ecuación, sino que también podrían estar descritos por, entonces, por esto. Podrían estar descritos, no, por esto. Entonces, miren, ¿qué tal si es que yo quiero saber la ubicación de este punto verde que está aquí? Entonces, yo podría dar la ubicación de este punto usando esta ecuación, ¿sí? Dando la coordenada X de este punto y a través de estas operaciones decir cuál es su correspondiente coordenada Y. Todos los puntos del borde tienen un par de coordenadas que definen dónde están y ahí las podría hallar yo dando espontáneamente un valor entre menos 1 y 1 de X y el valor de Y encontrándole a partir de las operaciones del lado derecho. Pero otra forma es, digamos, notando que si yo tengo aquí un ángulo teta y que la longitud de, de esta línea es 1, podría considerar este triángulo rectángulo que estoy considerando aquí. Entonces, en este triángulo rectángulo, miren, la hipotenusa es 1, ¿sí? Y digamos, el cateto, la base es justo la componente X, es la coordenada X de ese punto verde. Y la altura de este triángulo rectángulo es justo el cateto opuesto de este triángulo, ¿sí? Entonces, esta es la coordenada Y, coincide con la altura de este triángulo rectángulo, la coordenada X coincide con la base de este triángulo rectángulo. Entonces, yo tranquilamente podría decir lo siguiente, ¿ya? Podría decir que, bueno, de esto se puede decir que si yo saco, por ejemplo, el coseno, perdón, el seno de teta, lo que voy a obtener es el cateto opuesto, entonces aquí debe ir teta, el seno de teta va a ser igual al cateto opuesto, que es la y, sobre la hipotenusa que es 1, ¿sí? Y el cateto adyacente sería, si yo saco el coseno, digamos, de teta, ¿sí? Esto sería igual al cateto adyacente que es x, sobre la hipotenusa que en este caso es 1, ¿sí? Entonces, ahora, si yo leo esta ecuación de derecha a izquierda,
y esta ecuación de derecha a izquierda, estas son las ecuaciones paramétricas del círculo de radio 1. Entonces, ¿qué significan las ecuaciones paramétricas? Que en vez de usar las tradicionales coordenadas X y Y, nuestras variables, tanto la variable que antes era la variable dependiente Y la variable que antes era la variable independiente X, ambas ahora dependen de una sola variable que se le llama el parámetro. Cuando las variables que originalmente eran habían dos, la dependiente y la independiente, a su vez dependen de una tercera variable más. Esta tercera variable es la que se le conoce como parámetro. Entonces, tanto X como Y ahora dependen del coseno, perdón, del ángulo teta, ¿sí? Entonces, nuestro parámetro es el teta en estos casos, ¿sí? Entonces, el truco para integrar usando las ecuaciones paramétricas del círculo, que son este par del círculo de radio 1, es simplemente reemplazar en esta integral, cuando yo vea la Y, poner el seno de teta, ¿sí? Y cuando yo vea el diferencial de X, pues uso la ecuación de X para encontrar esto que ahora estoy reescribiendo en términos de mi variable teta. En vez de tener diferencial de X, ahora yo ya voy a poder tener en términos de mi variable teta. Es decir, si yo leo esto de derecha a izquierda y derivo X con respecto a teta, miren lo que voy a obtener de derivada de X con respecto a teta, ya que el X es el coseno de teta. Entonces, la derivada del coseno de teta es simplemente el menos seno de teta. Entonces yo tendría esta ecuación, aquí menos seno de teta, ¿no es cierto? Ya, y la cosa es que de esta ecuación yo ya puedo despejar el diferencial de X, ¿sí? ¿Por qué quisiera despejar el diferencial de X? Porque otra vez, miren, a toda esta ecuación que está en términos de Y y X, lo que voy a hacer, el Y aquí y el X de acá, o en otras palabras de Y el diferencial de X, quiero dejarla en términos de el teta y el diferencial de teta, es decir, quiero dejarla en términos de mi parámetro. Entonces, para eso, este diferencial de teta le voy a pasar al otro lado, ya no va a estar de denominador, sino que va a estar al otro lado multiplicando. En este caso voy a tener aquí, así, el diferencial de teta acá. Entonces, ahora, si yo leo esta ecuación de izquierda a derecha, la que estoy ahorita viendo, analizando esta de izquierda a derecha, y quiero reescribir esto, pero en términos de teta, entonces ya el Y ya lo escribí a través de esta ecuación, lo puse seno de teta, y ahora en vez de este diferencial de X voy a poner menos seno de teta por de teta. Entonces aquí pusiera menos, todo esto, pusiera acá. ¿Ya? Y ahí ya tienen una integral que solamente está en términos del teta, porque aquí yo tuviera el seno negativo de teta, aquí adentro el diferencial de teta y aquí afuera el seno de teta. Y entonces en pocas, si ustedes multiplican seno de teta por menos seno de teta, eso les da menos seno de teta al cuadrado y eso ya saben integrar. Entonces, y cuando hagan este cambio, los límites de integración sí tienen que cambiar de la variable X a la variable teta. Entonces, si ustedes hacen este integral clásico, es que les va a dar justo pi medios, que sería el área debajo de este semicírculo. Eso es lo que les quería contar. Espero que ya estén un poco más claros con lo que les voy a tomar y que les vaya bien mañana. Entonces, pilas, vean el videito para prepararse, ¿ya? Ya nos vemos.